Hola hermanos, qué bueno poder comunicarnos. Gracias a Dios le damos por poder tener la tecnología, los medios, para poder estar en contacto y para poder seguir siendo la iglesia del Señor, aún en los momentos en los que por diferentes motivos no podemos estar juntos cara a cara. Ya vendrá ese momento, pero gracias a Dios que la iglesia de Jesucristo sigue caminando, porque tú sigues comprometido con el Señor Jesucristo, porque cada uno de nosotros seguimos cultivando nuestra relación con el Señor en medio de tanta incertidumbre, en medio de tantas malas noticias una y otra vez. Nos venimos enfrentando a esta serie de situaciones que ya no sabemos ni cómo catalogar. Por un lado, enfermedad, por otro lado, protestas, luego terremoto, luego amenaza de huracán, amenaza de tsunami, y estamos enfrentando diferentes situaciones que resultan no solamente incómodas, sino que pueden lesionar nuestro buen humor, pueden quitarnos la alegría y nos quedamos esperando qué es lo que va a pasar ahora. Qué bueno que en medio de todo esto tú y yo tenemos un Dios poderoso, un Dios victorioso. Lo tenemos a Dios, que nosotros sabemos que Él está a nuestro favor, que Él está de nuestro lado y que nosotros podemos correr a Él para que Él sea nuestro refugio. Cada día oro por mis hermanos y hermanas en la fe y confío de verdad en que Dios esté proveyendo para la necesidad de cada uno, que Dios verdaderamente esté siendo el refugio de cada uno. Y yo les agradezco, hermanos, a los hermanos que comparten, por ejemplo, sus motivos de oración en las redes sociales para que estemos orando unos por otros. A los hermanos que comparten una palabra de aliento, que comparten un saludo. Muchísimas gracias, hermanos, por poder tener este contacto y poder alimentar de alguna manera nuestra relación como hijos de Dios. Yo les animo a que sigamos haciendo esto, que sigamos extendiéndonos cada día un poquito más hacia los otros para poder ser de ayuda. Está bien lo de leer o lo de mirar los videos, pero también está muy bueno eso de poder participar y poder saludarnos y poder animarnos y poder, por ejemplo, decir: leí un versículo que me hizo bien, lo comparto contigo, lo comparto con ustedes, o poder dar un testimonio. Saben que oré pidiéndole tal cosa a Dios y el Señor me respondió, y que podamos cultivar una buena relación como hijos de Dios. En este tiempo hemos estado siguiendo con esto de animarles a leer la Biblia cada día, y yo sé que a veces uno tiene muchas cosas que hacer, muchas cosas en la cabeza, muchas preocupaciones, y hay veces que puede retrasarse en el asunto de las lecturas bíblicas diarias. Pero yo quiero animarte a que vuelvas a intentarlo, a que vuelvas a conectarte y tal vez que leas la lectura de hoy, dejando un poquito para atrás las que te hayan quedado atrasadas, y que luego puedas reconectarte más adelante, pero sigue con lo de hoy y cada día leyendo este poquito que compartimos para leer, para que juntos podamos entender un poco de la palabra del Señor. En el último tiempo hemos estado leyendo en el libro del profeta Jeremías, y es bien interesante todo lo que encontramos allí. A Jeremías se le conoce como el profeta llorón, el profeta que tuvo que llorar, y hay algunos pasajes de su libro en los que él le dice a Dios: ay Señor, me ha tocado un momento tan difícil y quisiera derramar mi cabeza como si fuera lluvia, tanto lo que he llorado, quisiera que mis ojos se conviertan en agua, de tanto lo que he llorado, diría Jeremías.
es que a él le tocó profetizar en un tiempo de mucha incertidumbre. Le tocó profetizar en un tiempo de muchísimas luchas y entonces él tuvo que buscar a Dios y ser fortalecido por Dios para enfrentar el tiempo que le tocaba enfrentar. Podría elegir muchos pasajes del libro de Jeremías, son terriblemente tentadores para reflexionar en ellos, pero quiero compartirte un poquito solamente, quiero recordarte un poquito de dos pasajes que tienen algunos conceptos bien interesantes y que pueden hacernos reflexionar en cuanto al Dios que tenemos y en cuanto a nuestra relación con Él. Para empezar, quiero compartirte este concepto del capítulo 1 de Jeremías. Si quieres, busca allí en Jeremías y voy a estar leyendo solamente los versículos 4 y 5. Jeremías 1, 4 y 5. Este pasaje contiene el llamamiento de Jeremías, cómo Dios lo llamó a servirle. Y el principio del libro nos dice cuándo fue que Jeremías vivió su ministerio, en qué tiempo fue que compartió. Y entonces nos dice esto, Jeremías 1, 4 y 5. La palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, te había ya apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. ¿Me permites leértelo otra vez? La palabra del Señor vino a mí, dice Jeremías. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo no sé en qué momento de la vida, Jeremías no nos dice qué edad tenía, cuando él recibió esta palabra de parte de Dios. Dios le habló. Y Dios le dijo, no fue un llamamiento como para decirle, mira Jeremías, quisiera que me sirvas, quisiera que vayas a hacer tal o cual cosa de ahora en adelante. Dios hace una referencia a lo que Él, Dios, tenía planeado hacía mucho tiempo antes de que Jeremías escuchara estas palabras. Dios tenía un plan para Jeremías y les dice desde cuándo era. Dice, desde antes que fueses formado en el vientre, antes que nacieras. Dios ya tenía un propósito para la vida de su hijo, mucho antes de que Jeremías siquiera pudiera imaginar qué era lo que Dios iba a hacer. Y sabes, esto nos habla mucho de Dios. Dios no es una persona que improvisa lo que está haciendo. Dios tiene un plan y desarrolla un plan. Y Dios conoce a las personas mucho antes aún de que ellas le conozcan a Él. En tu caso, en el mío, podemos pensar esto. Yo conocí a Jesús cuando era un adolescente y escuché el mensaje de salvación y creí en Él. Pero sabes, con el correr de los años y recordando mi historia, yo puedo darme cuenta de que antes de que yo naciera, Dios ya tenía un plan para mí. Dios ya tenía considerado qué era lo que iba a pasar con mi vida. Este es el mismo descubrimiento que David mencionaría en el Salmo 139. David dice que fui entretejido en el vientre de mi madre y todas esas cosas ya estaban escritas en tu libro antes de que fueran hechas. Dios tiene el conocimiento y la planificación de lo que está haciendo en tu vida mucho antes de que tú lo supieras. Esto tendría que darnos confianza,
Dios había escogido a Jeremías para que fuese su profeta. Tenía un propósito para él, tenía una labor para que él llevara a cabo. De la misma manera, Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de sus hijos. Sí, tiene un ministerio para ti. Ahora, ¿eso quiere decir que todos tenemos que dedicarnos al ministerio de tiempo completo y dejar nuestros trabajos habituales? No. Muchas veces Dios va a usarnos dentro de lo que estamos haciendo como un trabajo secular, pero al mismo tiempo Dios quiere que nosotros le sirvamos, que nosotros desarrollemos un ministerio. En realidad la palabra ministerio quiere decir servicio. Quiere decir que es una manera en que nosotros servimos a las demás personas y le servimos también a Dios. Entonces, así como sucedió con Jeremías, que Dios tenía un plan desde el principio, desde el momento en que fue concebido y aún antes, así también Dios tiene un plan para ti. Y Dios está obrando en tu vida. Y mira, las cosas que suceden en tu vida, esos imprevistos, todo eso que no planeaste y que de todas maneras ocurre, Dios está obrando en todo eso. Y tú tienes que confiar y tienes que venir a Dios con tus preguntas, con tus inquietudes, y tienes que acercarte a Él pidiéndole su dirección y su intervención en tu vida. El otro pasaje de Jeremías que te quiero recordar está en el capítulo 18. Jeremías, capítulo 18. Empezando con el versículo 1, te voy a leer unos versículos nada más. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero, y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero, y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento, la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro?, afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Estoy casi seguro que la mayoría de ustedes recordaban este momento del ministerio de Jeremías. Pero, ¿sabes? Pensar en esto, sinceramente, me llega hasta erizar la piel. Pensar en lo que Dios reveló por medio de este profeta. Como decíamos, a Jeremías le tocó predicar, le tocó transmitir el mensaje de Dios en momentos muy difíciles, de mucha incertidumbre, de mucha inseguridad. Tal vez nosotros podíamos compararnos. Vivimos momentos de inseguridad y de incertidumbre. Y justamente en esos momentos, Dios quiere revelarle a su pueblo este mensaje especial. Y te das cuenta cómo Dios muchas veces no solo dice las cosas, sino que nos comunica figuras o comparaciones para que nosotros podamos entender mejor el mensaje que nos quiere transmitir. En este caso, Dios lo hizo ir a Jeremías a la casa del alfarero, y yo imagino que Jeremías va allí y lo observa, el alfarero trabajando en el torno, aquello gira y él está trabajando en el barro, y dice el pasaje que la vasija o aquello que él estaba haciendo mientras él estaba moldeando se deshizo. ¿Y qué hizo el alfarero? ¿Dejó de trabajar con el barro? No. Simplemente volvió a levantarlo y
le dio la forma que Él quería darle hasta que estuvo como Él quería que estuviera. Y es entonces que vino la palabra de Dios a Jeremías y le dice: eso es lo que yo puedo hacer y quiero hacer en la vida de mi pueblo, en la vida de mis hijos. ¿Acaso yo no puedo volver a moldearlos hasta que estén, hasta que sean como yo quiero que sean? Y esto me ha llevado a pedirle al Señor que me capacite para ser dócil en sus manos. ¿Entiendes la diferencia entre ser dócil y ser rígido, verdad? Hay veces que nosotros, hasta aún en nuestra relación con Dios, quisiéramos decirle: yo quiero que las cosas sean así y que no cambie. Sin embargo, delante de Dios nosotros tenemos que ser dóciles. Tenemos que adecuarnos a su voluntad. Tenemos que estar dispuestos a que sea hecha su voluntad y no la nuestra. ¿Recuerdas la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní cuando se decidió tu salvación y la mía? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes qué hizo Jesús? Fue barro. Fue moldeable en las manos del Padre. Y nos dio el ejemplo a ti y a mí para que seamos moldeables. Mira, no sé cuáles son completamente las circunstancias que estás viviendo en este momento, pero sea lo que sea que estás viviendo, deja que Dios te moldee y confía en lo que Dios está haciendo, porque el plan de Dios es mejor que el tuyo. Entonces, confía, porque Dios sí sabe lo que está haciendo y lo que está haciendo es para tu bien. Eso lo revela la palabra del Señor. Dios, por medio de Jeremías, le dijo al pueblo: ustedes son como barro en mis manos. Y yo creo que Dios quiere decirnos eso también a nosotros hoy. ¿Qué tal si somos como barro en las manos del Señor? ¿Qué tal si dejamos que Él nos moldee, que Él haga su obra como Él quiere hacerla en nuestras vidas? Entonces, seamos conscientes de estas dos cosas. Dios ha tenido un plan para nosotros desde el comienzo, así como para la vida de Jeremías. Antes de formarnos aún, Él ya tenía un propósito para nosotros. Ve a Dios, háblale de esto. Señor, ¿cuál es el propósito ese que tú tienes para mi vida? Háblame, dirígeme. Y luego reconozcamos esto, de que Dios es soberano y Él tiene la autoridad sobre nosotros, sus hijos, de hacer su voluntad. Y ora buscando a Dios y diciéndole: Señor, permíteme ser tan dócil como el barro en tus manos, que se haga tu voluntad. ¿Estás dispuesto a decirle eso al Señor? ¿Estás dispuesto a ponerte en sus manos para que Él haga lo que Él quiere? Porque sus planes siempre son mejores que los nuestros. Tengamos un momento para orar. Amado Dios, te damos muchas gracias por haber orado en la vida de personas como Jeremías, Señor, y por haberle revelado lo que tú le revelaste. Y Señor, gracias porque podemos decir con confianza que así como obraste en él, obras en nosotros. Gracias, Señor, por ese plan y ese propósito que tú tienes para nuestra vida aún antes de que nosotros naciéramos. Gracias, Señor, porque tú sigues desarrollando tu plan en nuestra vida. Señor, te damos gracias por habernos permitido encontrar a Jesús como nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor, por ayudarnos a entender que solamente
En Él tenemos salvación y paz. Y Señor, queremos en este momento ponernos en tus manos y queremos rogarte en el nombre de Jesús que nos permitas ser como barro en tus manos. Aquí estamos, Señor. Obra en nuestras vidas. Señor, mira la vida de mis hermanos en donde ellos están. Queremos reconocer, Señor, tu soberanía. Queremos reconocer tu autoridad y queremos dejar que tú obres en nuestras vidas. Renunciamos, Señor, a nuestra propia voluntad y te rogamos que sea hecha tu voluntad en nuestra vida. Moldea nuestro carácter, moldea nuestras circunstancias. Señor, obra en nuestros pensamientos, en nuestro sentir. Y Señor, que verdaderamente seamos capaces de relacionarnos contigo y de escuchar tu voz. Señor, ministra a cada uno de los hermanos. Padre, tú conoces a aquellos que están pasando por momentos de dificultad, los que pasan por momentos de dificultad en la familia. Padre, aquellos que tienen familiares que atraviesan enfermedad, Señor, pon tu mano sobre ellos y especialmente toca sus corazones y que puedan reconocerte a ti en sus vidas. Pero Padre, que verdaderamente podamos experimentar esa obra tuya que nos transforma en una vasija, en un instrumento que te va a honrar. Aquí están nuestras vidas, Señor. Que verdaderamente podamos alegrarnos en la obra que tú haces en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que esta fuera verdaderamente nuestra oración. Y tú sabes que podemos orar cantando, ¿verdad? Quiero invitarte a orar esta canción que voy a compartir ahora contigo. Ora esta canción conmigo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Una vez más, diga al Señor: yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Que sea verdaderamente así. Que Dios les bendiga.